Un saludo a todos. En este video vamos a conocer un poco lo que será la estructura de directorio de Angular y qué es un componente. Para ello vamos a abrir con el Visual Studio Code el proyecto que acabamos de crear. Y acá lo tenemos. ¿Ve? Todos estos archivos que vemos por acá, bueno, algunos serán de configuración, otros serán propios de Angular, que sirven pues para definir alguna funcionalidad. Algunos los iremos conociendo poco a poco en el camino, otros pues en realidad pues no son tan importantes y otros van a ser comunes de todo proyecto creado con npm o con Node, como el package JSON y la carpeta Node Module. Así que lo principal lo vamos a encontrar en src. Al desplegarlo pues vemos una serie de carpetas, entre ellas la carpeta app, que es donde en esencia vamos a dejar todo nuestro código. Entonces, ¿qué tenemos por acá primeramente? Este es un proyecto recién creado, prácticamente vacío, que lo único que nos está mostrando es esto que tenemos acá. ¿Dónde está ese código? Bien. Algo que hay que entender primero es cómo entra a funcionar este tipo de aplicaciones. Esto no es solo propio de Angular, sino que igual funcionará en React y en Vue, por ejemplo. Por acá encontraremos, voy a colapsar esto, dentro de CRC el archivo index. Nosotros podemos ver dentro de src esta estructura de directorio o de archivos y en ella el archivo index es el archivo index de toda la vida, el que se nos está mostrando en realidad cuando estamos viendo esta página del navegador. Sin embargo, podemos notar acá que en el body lo único que tenemos es este app root. ¿Qué es ese app root? Bien, hay que entender que en este nuevo tipo de paradigma se trabaja por componentes. Es decir, yo voy estructurando una página a base de componentes. Y este app root es un componente. Entonces, ¿dónde está definido este componente? Este componente lo vamos a encontrar dentro de la carpeta app y es este componente de acá, el app component. ¿Que cómo sé que se llama app root? Si aquí dice app component. Bueno, porque si nos vamos al archivo app component ts, vemos que el selector es app root. Ya luego volveré sobre este tema, de qué son estos elementos. Entonces, ¿qué es importante diferenciar o separar dentro de la carpeta app? Tenemos esta serie de archivos, 6 en total. Sin embargo, estos 4 que vemos por acá pertenecen a lo mismo, al componente app que vemos que se incluye en el index como app root. Entonces, un componente en Angular en esencia está compuesto por estos cuatro archivos. Un punto CSS, un punto HTML, un punto TS, spec.ts y un punto TS como tal, que luego voy a comentar qué son cuando creemos nuestro primer componente. Para ir entrando en detalle, el punto CSS define el estilo que va a usar ese componente. En este caso, pues vemos que puede estar vacío porque si no utiliza mayores estilos, pues estará vacío. El HTML indica todo el contenido del componente. Vemos que aquí están los estilos. Perfectamente se pudieron haber quitado de acá y colocarlos en el otro archivo. Podemos hacer la prueba. Me puedo llevar todo este contenido de acá, lo corto, lo pego en el archivo de acá. Me voy a ir al HTML. Ya lo he cortado todo ese contenido. Voy a guardar los cambios únicamente del HTML. Y como podemos ver, estos se han desarmado porque le he quitado el estilo. Ahora regreso al código y voy a guardar el archivo CSS en el que pegué todos los estilos y no lo había guardado aún. Guardo los cambios, voy al navegador y veo que vuelve a recobrar todo el estilo. ¿Por qué? Repito, porque un componente tiene asociado una hoja de estilo para él, que se le aplica al componente. Es el primer lugar donde busca un estilo, un componente, en su hoja de estilo. ¿Dónde se describe eso? Bueno, entonces ya vamos diciendo que un componente va a tener un archivo HTML que describe lo que tiene a nivel de código HTML y un archivo CSS que va a describir el estilo que usa ese componente. Un componente puede ser tan grande como queramos. En este caso vemos que el componente es prácticamente una página entera.
Luego tendrá un archivo spec.ts, en este no vamos a entrar en detalle, es parte de configuración y todo componente en Angular lo tiene. Casi nunca vamos a necesitar tocarlo. Y el archivo TS como tal, que es la clase en JavaScript, o más bien en TypeScript, por eso la extensión TS, de este componente. Dicho de otra manera, es el archivo que define el funcionamiento o el comportamiento del componente. Si el CSS describe el estilo, el HTML describe la estructura o el maquetado, el TS describe toda la lógica de programación de ese componente. Y por eso vemos que es este archivo, el TS, el que dice el CSS que se debe usar, este que está aquí arriba, aquí lo está diciendo. Dice el HTML que describe cómo él está estructurado, es este que está acá, aquí lo dice. Y cuando se necesite usar este componente, cómo debe ser llamado dentro de otro componente o dentro de un HTML, que él lo dice a través del selector, que es esto que tenemos acá. Entonces, por ello, este archivo HTML junto con su CSS, si queremos invocarlo en algún punto, hay que invocarlo utilizando el selector app-root. ¿Y dónde vemos que eso se está usando? En el index HTML. Se utiliza llamándolo como una etiqueta. Los componentes en realidad son etiquetas que el programador es capaz de crear y definir su comportamiento y su aspecto visual, obviamente. Ya HTML nos da algunas etiquetas, es decir, un input, por ejemplo, de type text, dibuja una cajita de texto. Pues bien, un app-root, que es una etiqueta nuestra que hemos creado, bueno, en este caso que Angular ya nos da creada, pues pinta en pantalla todo esto que estamos viendo por acá. Y esto podemos alterarlo, por supuesto, sin ningún problema. Vamos a este HTML, borro todo el contenido y pongo un P al que le voy a poner hola mundo. Y luego en el CSS, casi que borro todo esto y digo que los P van a tener, por ejemplo, un color en azul, lo puedo poner cualquier estilo. Entonces yo ya con esto estoy haciendo que la página cargue esto, porque únicamente el componente que tengo, que es el app-root, que lo estoy incluyendo acá, pues este componente tiene este HTML y tiene aplicado este estilo. Y de momento pues no tiene ninguna mayor lógica de programación agregada. ¿Cómo se crea un componente en Angular? En Angular los componentes se crean de la siguiente manera. Un comando para casi todo. Eh, entonces vamos a decir que Nginx generate component. Si no, vamos a confirmarlo por acá. Acá habrá un ejemplo. Sí, con general. Bueno, ahí está la abreviatura G y le decimos entonces ng generate lo que queremos generar y el nombre obviamente pues de lo que se quiere generar. Entonces aquí he dejado esto en ejecución todo el tiempo en la terminal, ojo, eso es importante, y en esta terminal voy a generar el componente al cual voy a llamarle movie. Eso me ha generado el componente. Vamos a refrescar esta vista. Ahí está. Y por una cuestión de orden, a mí me gusta dentro de la carpeta app, que es la del proyecto, vamos a crear una carpeta llamada components, porque poco a poco iremos creando cada vez más componentes. Así que este detalle que voy a hacer ahorita es importante. Voy a mover esta carpeta que tengo acá y la voy a incluir acá arriba, dentro de la carpeta components. Entonces la muevo. Y parece que hay un problemita. Ahí está. Bien, la he movido. Y eso obviamente me va a pedir que actualice algunas referencias. Como podemos ver, vamos a decir que sí.
Pero quiero aclarar dónde fue ese cambio, esa actualización. Esa actualización se llevó a cabo al mover movie, de donde había quedado a esta carpeta, se llevó a cabo concretamente en el archivo appmodule.ts, uno de los archivos que originalmente pues viene con el proyecto. En este archivo, en una sección llamada declaraciones, declaration, se van agregando los componentes que van creándose en la aplicación. Por defecto solo estaba el app component, que es el primer componente. Luego se agregó, en el momento que hice este comando, el generate component movie, se agregó el movie component. Pero acá indicaba que el movie component había sido importado desde desde movie component. Pero como yo lo moví a la carpeta component, entonces esa fue la actualización que me hizo acá. No sé si queda claro, si no pues lo que estamos haciendo, dicho de otra manera, es que originalmente este archivo, el cambio que se hizo fue esto. Estaba de esta forma porque el componente estaba directamente en la raíz, que la raíz para toda nuestra aplicación es app, pero como yo lo metí luego dentro de components, pues hay que actualizar y decir que no está el directorio movie, no está directamente en la raíz, sino que está en component. Pues bien, por ahí lo tenemos. ¿Qué tiene este componente que acabo de crear? Tiene estos 4 elementos igual que el anterior. Un CSS que estará vacío de momento, un HTML que no tiene más que esto de momento, el TS que ya no lo seguiremos observando, y el componente TS el movie component TS pues que no tiene nada más. Vemos que es una clase llamada movie component y por eso es que en el app modules pues tiene esto que notamos aquí, el movie component, de ahí viene su nombre. ¿Y cómo se usa? ¿Cómo es el selector para usarlo? Es el app movie. Si observamos, se añade como un decorador encima del nombre, encima de la clase. Habrán algunos detalles que los iremos tal vez entendiendo poco a poco porque son más de TypeScript y esto es un curso más de Angular, aunque usamos TypeScript. Otros elementos que serán de Node y repito, aunque esto no es un curso de Node, pues poco a poco tendremos que irnos acostumbrando. Por ejemplo, hacer este tipo de imports que son muy propios de Node y de TypeScript también. Entonces, tengo este componente que acabo de crear en el HTML, pues yo puedo poner lo que yo quiera. Vamos a colocar de momento, este es un video de una caja de video, por ejemplo. Bueno, no vamos a poner nada en el CSS. ¿Cómo lo utilizaríamos? Pues me iría yo a el app component, el que tengo el simple hola mundo, y yo aquí ya pudiera ocupar sin ningún problema la etiqueta app-movie. ¿Por qué? Pues porque aquí la tengo, perdón, acá, que se llama app-movie. Si yo voy al navegador, pues aquí tengo agregado ese texto, o más bien aquí tengo agregada la etiqueta. Y esa etiqueta la puedo replicar las veces que yo quiera. Es decir, si yo quiero que la etiqueta en el app component utilice múltiples veces esta misma etiqueta, pues puedo hacerlo sin ningún problema. Cada una será independiente, tendrá su comportamiento independiente, pero en pantalla pues seguiré obteniendo el mismo resultado. Espero que el video sea de utilidad y continuaremos en el siguiente para seguir abordando un poco más de componentes.